Antonio Ramírez no sabía exactamente por qué había girado a la izquierda en aquella esquina. Era de noche y la lluvia resbalaba por los cristales del coche como si quisiera borrar la ciudad. Su chofer, acostumbrado a dejarlo siempre en los mismos restaurantes sofisticados, se extrañó por el destino. «Detén aquí», dijo Antonio, señalando una calle angosta y mal iluminada. Frente a él, un pequeño restaurante con un letrero desgastado y olor a comida caliente escapando por las ventanas empañadas. Comida casera, Doña Rosa. No había reservas, ni ballet, ni camareros con corbata. Pero había algo allí, en ese lugar sencillo, que se sentía más real que todo lo que Antonio había vivido las últimas semanas, o meses, tal vez años. Bajó del coche sin paraguas, sintiendo el agua fría en la cara. Por primera vez en mucho tiempo, quiso ser uno más. Dentro, el calor y el aroma a maíz y especias lo envolvieron como una vieja manta olvidada en un armario infantil. Se sentó en una mesa en el rincón, solo, y pidió el plato del día, pozole, una sopa espesa y caliente que jamás tendría cabida en sus cenas habituales. Mientras esperaba, observaba a la gente a su alrededor. Trabajadores exhaustos, parejas con hijos, risas espontáneas, voces entrecruzadas. Allí nadie miraba el reloj, nadie hablaba de ganancias o fusiones. Todo era simple, directo, humano. Sintió un pinchazo en el pecho, algo entre nostalgia e intranquilidad. Su celular vibró en el bolsillo, pero lo ignoró. Por primera vez en 1900 años estaba presente. Llegó el plato humeante. Antonio sopló la cuchara como quien no sabe bien qué hacer con eso, pero al probar la primera cucharada, algo dentro de él se quebró. No era solo sabor a comida, era a hogar, a una casa que ya no tenía. Mientras comía despacio, sintió como sus hombros se relajaban, como si aquella sopa caliente descongelara una parte olvidada en su interior. El reloj en la pared marcaba las 20:17. Afuera llovía con más fuerza. En la mesa de al lado, una señora reía a carcajadas con un niño en brazos. Fue en ese instante, entre cucharada y cucharada, cuando lo vio. Una mujer en la puerta, el cabello pegado a la frente por la lluvia, con un bebé envuelto en una manta raída. Sus ojos estaban fijos en él, pero no con ira ni juicio. Había algo más desnudo y crudo. Una pregunta contenida, aún atrapada en sus labios. Ana Luisa vaciló unos segundos antes de acercarse. Cada paso que la acercaba a la mesa de Antonio parecía costarle un pedazo de dignidad. Pero no tenía opción. El hambre de su hijo, la fiebre que ya febraba el pequeño cuerpo de Carlitos y el aroma de aquel plato a pocos metros eran más fuertes que cualquier vergüenza. Cuando se detuvo frente a la mesa, su voz salió baja, casi un susurro, pero firme. ¿Puedo comer las sobras, señor? Antonio la miró, sin comprender de inmediato. Pensó que había escuchado mal, pero luego miró el plato, luego al bebé en sus brazos, y finalmente al rostro cansado de aquella mujer. Un rostro que parecía contener toda la historia del mundo. Una ola de incomodidad y culpa lo atravesó. Por primera vez, Antonio Ramírez se sintió pequeño dentro de su propio nombre. Antonio empujó el plato en su dirección sin pensarlo. «Puede sentarse». Las palabras salieron entrecortadas, pero sinceras. Ella vaciló, mirando alrededor, como quien no quiere llamar la atención, y luego se sentó despacio, acomodando a Carlitos en su regazo con cuidado. La cuchara le temblaba en la mano mientras alimentaba primero al bebé. Solo después de ver al niño engullir algunas cucharadas, llevó una a su propia boca. No dio las gracias, no sonrió, tampoco lloró, solo comió, con el silencio hambriento de quien ya ha pasado la fase de pedir ayuda. Antonio observaba cada movimiento con una incomodidad que no sabía nombrar. Aquella mujer frente a él, mojada, cansada, herida, parecía más íntegra que todos los hombres con quienes él negociaba contratos millonarios. Había dignidad en sus gestos, y eso
paradójicamente, lo avergonzaba. La comida terminó, pero el silencio entre ellos persistió. Fue doña Rosa, la dueña del restaurante, quien rompió el momento al acercarse con un paño sobre el hombro y una mirada amable. «Si quieren, les caliento un poco más». Ana Luisa asintió con un gesto casi imperceptible. Antonio aprovechó la pausa para intentar entender lo que sentía. ¿Por qué aquella mujer lo conmovía tanto? No era lástima, él sabía reconocerla. Era algo más profundo, más incómodo. Tal vez era que ella no pidió dinero ni suplicó, solo preguntó por las obras, y eso lo decía todo. Decía que ella aceptaba lo mínimo, porque el mundo ya le había quitado casi todo, y él, Antonio Ramírez, se sentía parte de ese mundo que quita, sin querer, sin darse cuenta, pero quita. «Mi nombre es Ana Luisa», dijo de pronto, con la mirada aún en el bebé que dormía. Antonio asintió casi tímidamente. Antonio, fue todo, sin apellido, sin título. Por primera vez en años no sintió la necesidad de decir quién era. Sentía incluso que decirlo sería una ofensa. No estaban en su mundo y eso era bueno. La conversación, si es que podía llamársele así, siguió poco a poco. Ella no contó su historia de inmediato. Primero habló de Carlitos, de la fiebre de 2 días, de la dificultad para recibir atención en un centro de salud, de la lluvia que los sorprendió en el camino. Hablaba con una simplicidad que cortaba. Cada frase suya parecía arrancada a fuerza, como si confesar su fragilidad abriera una brecha por donde el mundo pudiera herirla aún más. Antonio escuchaba en silencio, pero por dentro todo era ruido. Mientras Ana Luisa hablaba, su mente traía imágenes de reuniones, documentos, decisiones impersonales. La escuela donde ella trabajaba aún no lo sabía, pero algo en esa historia empezaba a inquietarlo. Cuando ella mencionó que había sido profesora, sus ojos brillaron un instante. Un brillo breve pero intenso. «Me encantaba enseñar, pero cerraron la escuela. Dijeron que construirían un centro comercial en su lugar». Ella se encogió de hombros, como quien ya no intenta entender. Antonio se quedó inmóvil. La frase lo golpeó con fuerza, pero él aún no sabía por qué. El nombre de la escuela no le era desconocido, y una sensación de desasosiego se acomodó en su estómago. No era el pozole, era el peso de la realidad llegando despacio, pero firme, para cobrar presencia. Afuera había amainado la lluvia, pero dentro de Antonio la tormenta apenas comenzaba. Él pidió un jugo de naranja para Ana, Luisa y un té para el bebé, sin saber si lo bebería. Quería hacer algo, cualquier cosa que aliviara aquella escena, aunque fuera mínimo. Doña Rosa llevó los pedidos sin palabras. Ana Luisa agradeció con una mirada cansada. «Hoy intenté vender pan por 3ª vez. Nadie quiso comprar. Dicen que todos están recortando gastos». Dijo eso como si comentara el clima. Antonio sintió una punzada en el pecho. Su empresa acababa de cerrar un contrato con una cadena internacional de cafeterías de lujo. Una de ellas se construiría en el mismo barrio donde vivía Ana Luisa. Recordó la frase dicha en la reunión. «La revitalización del área revalorizará los inmuebles». Ahora, sentado frente a aquella mujer, revitalizar sonaba a eufemismo cruel. Sin darse cuenta, Antonio comenzó a hablar. Dijo que trabajaba con bienes raíces, que solía frecuentar restaurantes caros, pero que ese día, por alguna razón, se detuvo allí. Ana Luisa lo miró con curiosidad, pero sin sorpresa. «A veces la vida encuentra la forma de traerte de vuelta a la tierra», dijo ella sin ironía, sin reproche. Antonio asintió. Le costaba respirar. Algo dentro de él se estaba rompiendo, pero aún no sabía qué. Miró a Carlitos, que dormía con la boca entreabierta y las pestañas pegadas en la mejilla. Era solo un niño, y sin embargo, en ese momento parecía un espejo que reflejaba todas las decisiones erradas que él había tomado. Por primera vez en mucho tiempo, Antonio sintió deseos de arreglar algo, no por marketing ni
por imagen, por él mismo. Cuando se levantaron para irse, Antonio insistió en llamar un coche para llevarlos a casa. Ana Luisa vaciló, pero aceptó. Era tarde, el bebé seguía febril y la lluvia regaba todo con su fina neblina. En el trayecto, ella dio instrucciones simples al conductor, sin revelar detalles del barrio, una zona olvidada, mal iluminada, con calles llenas de baches y edificios inconclusos. Al llegar, agradeció con un gesto corto, tomó a Carlitos en brazos y entró silenciosamente. Antonio permaneció en el coche, mirando por la ventana como si ese edificio ruinoso fuera un portal a otro mundo. Un mundo que él ayudaba a borrar todos los días, sin darse cuenta. De pronto, sintió una urgencia extraña, como si hubiera olvidado algo importante dentro de aquel antiguo departamento. No una cartera, ni un objeto, sino una parte de sí mismo que nunca supo que existía. De vuelta en el ático donde vivía, rodeado de cristal, mármol y silencio, Antonio caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Abrió una botella de vino carísimo, pero la dejó en la encimera. Encendió la televisión, la apagó. Se sentó en el sofá, se levantó. La imagen de Ana Luisa no salía de su mente, ni la pregunta, ¿puedo comer las sobras, señor? Esa frase resonaba como un juicio. Él, que nunca se permitía dudar, ahora estaba paralizado. Fue a su despacho, accedió a los archivos de la empresa. Tenía que confirmar algo. Al escribir el nombre de la escuela, Benito Juárez, sintió el estómago. El Arce, allí estaba. El proyecto de construcción del centro comercial, el plano del terreno, el informe jurídico de la adquisición. Era él. Fue él quien aprobó la compra. Fue él quien firmó el cierre. La vida de Ana Luisa había sido desmontada por su pluma. Antonio miró la pantalla de la computadora como quien contempla un espejo roto. Cada documento allí era prueba de que su indiferencia tenía un precio, y nunca se había detenido a ver quién lo pagaba. Se sentó, respiró profundo y empezó a revisar los correos relacionados con el proyecto. Había prisas, cláusulas, bonos vinculados a entregas rápidas. Ninguna mención a las familias afectadas, a los profesores desempleados, a los niños desalojados. El barrio había sido calificado como zona de potencial comercial y la escuela como estructura obsoleta. Eso dolía, no por el lenguaje técnico, sino porque él lo conocía bien. Había sido él quien lo inventó. Era su lenguaje, su forma de operar, su manera de ver el mundo. Limpia, eficiente, estéril. Y ahora todo eso parecía podrido. Pasó el resto de la madrugada sin dormir. Envió un mensaje a su asistente pidiendo todos los informes sobre el caso de la escuela y ordenó la suspensión inmediata de las obras. A las 5:40 de la mañana, el cielo comenzaba a aclarar, pero él no había cerrado los ojos. En cambio, abrió una carpeta vieja de fotos guardadas en el fondo de un cajón del escritorio. Allí estaban imágenes de su infancia, de la escuela donde había estudiado, del padre, albañil y la madre costurera. Recordó la sensación de recibir un cuaderno nuevo, el olor del almuerzo escolar, el orgullo cuando aprendió a leer, y sintió vergüenza, vergüenza por haber olvidado sus raíces, por haberse convertido justamente en lo que juró no sería, un hombre que pisa a otros en nombre del progreso. Pero ahora, por lo menos, sabía qué hacer, o, al menos, por dónde empezar. A las 8 en punto, Antonio estaba en la sede de Ramírez Desarrollos. Ni el guardia en la puerta, ni la recepcionista se atrevieron a comentar su aspecto cansado. Llamó a su equipo jurídico y ordenó que iniciaran los trámites para devolver el terreno de la antigua escuela al gobierno local. Sin negociación, sin condicionantes, donamos el espacio. Y quiero un plan de reconstrucción, biblioteca, comedor, área verde, de lo mejor. Es prioridad absoluta. La sala quedó en silencio. Nadie osó cuestionar.
La expresión de Antonio no tenía impaciencia, como de costumbre. Tenía urgencia, como si estuviera lidiando con algo personal. Y lo estaba. Por primera vez en su carrera no quería ganancia ni reconocimiento. Quería reparar. Quería poder mirar a los ojos de Ana Luisa y decir: me equivoqué, pero estoy intentando enmendar. Sin embargo, sabía que reconstruir la escuela no bastaría. Necesitaba enfrentarse a ella, explicarlo, asumir. Marcó el número del restaurante Doña Rosa que había anotado en el bolsillo del saco antes de salir anoche. La propia Doña Rosa respondió. Antonio se presentó y, con tono contenido, pidió ayuda. No quiero invadir su vida, solo necesito conversar, contar la verdad. ¿Me ayudas con eso? Doña Rosa, que no era tonta ni insensible, guardó silencio un momento. Luego dijo que hablaría con Ana Luisa y le avisaría. Antonio agradeció sin saber cómo. Su voz quebrada delataba al hombre que solía dominar juntas con inversores extranjeros. Ahora dependía de la buena voluntad de una cocinera de barrio. Y eso, extrañamente, le pareció justo. La respuesta llegó al final de la tarde. Un mensaje breve de Doña Rosa. Ella aceptó escucharte, hoy, aquí, a las 8. El corazón de Antonio latía como cuando era joven. Y no era ansiedad por una reunión ni expectativa por un contrato. Era miedo. Miedo a enfrentar lo que había causado. Miedo a no saber qué decir. Se vistió con sencillez, sin traje, sin reloj de lujo. No quiso llevar nada que levantara barreras. Solo llevó una carpeta con documentos y un sobre con copia del acta de donación del terreno. El nombramiento oficial de Ana Luisa como directora de la nueva escuela y el plan arquitectónico de la nueva estructura. Llegó antes de la hora. Esperó de pie fuera del restaurante, oliendo el aroma familiar de la comida que la noche anterior le cambió la vida. Ana Luisa llegó con paso firme. Carlitos dormía en un portabebés en su pecho. Ella lo miró con distancia y entró sin decir nada. Antonio la siguió sin forzar la cercanía. Se sentaron en la misma mesa de anoche. Doña Rosa sirvió 2 vasos de agua y se retiró discretamente. El silencio era grueso pero necesario. Antonio sacó los papeles, los deslizó hacia ella. Fui yo, dijo. Mi empresa compró la escuela. Yo autoricé su cierre. Su voz tembló, pero no apartó la mirada. Ana Luisa no reaccionó al instante. Solo después de leer con atención los documentos, respiró hondo. ¿Y ahora quieres redimirte? La pregunta no venía con rabia, sino con dolor, como quien aún sangra y desconfía del apósito. Antonio asintió lentamente. Quiero reparar lo que pueda y pedirte perdón. Ana Luisa lo miró durante largos segundos. Era difícil saber qué dolía más. Descubrir que ese hombre fue responsable por destruir su vida, o el hecho de que él ahora quisiera enmendarlo. Se sentía expuesta, invadida. Era como si alguien hubiera arrancado las capas que había construido con tanto esfuerzo para seguir adelante. ¿Quieres darme un cargo? ¿Devolverme la escuela? ¿Y eso va a borrar todo lo que pasé? Preguntó, sin alzar la voz. Había dignidad, hasta en su indignación. Antonio negó con la cabeza. No lo borrará, pero tal vez ayude a recomenzar. Sabía que no bastaba firmar papeles. El dolor que causó no era de tinta y sello, era de vida, de historias interrumpidas, de sueños aplastados por el cemento y el interés. Ella respiró hondo, como quien contiene una decisión en el pecho. Acepté escucharte porque Doña Rosa me convenció de que eras sincero, pero eso no significa que confíe en ti, ni que lo acepte todo tan fácil. Antonio solo asintió, no esperaba menos. No quiero tu caridad. Si acepto volver a la escuela, será por el bien de los niños, pero mi nombre, mi autonomía, mi dignidad son innegociables. Carlitos se movió en el portabebés y Ana Luisa lo meció con ternura. Antonio observó la escena y tuvo certeza. No quería solo reparar un error.
Quería estar cerca, quería aprender de esa mujer cómo reconstruir lo perdido, y más que eso, quería formar parte de lo que ella estaba protegiendo, un futuro que todavía tenía sentido. Aquella misma noche, Ana Luisa salió del restaurante con mirada aún escéptica. No hubo abrazo ni promesa, solo un buenas noches seco, y la sensación de que el camino sería largo. Antonio se quedó más tiempo, mirando el plato vacío frente a él, intentando comprender por qué ese silencio dolía más que cualquier grito. Pero había algo nuevo dentro, una persistencia que no era soberbia, sino humildad. Sabía que no podía apresurar nada. Si quería demostrar que su cambio era real, tendría que hacerlo con gestos concretos, consistentes, repetidos, y no solo para Ana Luisa, también para él mismo. Estaba decidido. No volvería a ser el hombre que firmaba contratos sin ver las consecuencias humanas que dejaban atrás. En los días siguientes, Antonio supervisó cada paso de la reversión del proyecto. Canceló contratos con constructoras, enfrentó socios enfurecidos, perdió dinero. Pero por primera vez dormía con la conciencia tranquila. Los medios descubrieron su gesto y trataron de convertirlo en una historia de redención, pero él rechazó entrevistas. Dijo que no era un acto de imagen, sino personal. En el fondo, sabía que ninguna nota podría contar lo que sentía al ver los muros de la antigua escuela levantarse de nuevo. Pidió conservar la estructura original donde fuera posible. Quería que los niños que volvieran al sitio encontraran algo de lo que habían perdido, y, discretamente, hizo llegar a Ana Luisa cada actualización de la obra, paso a paso, con respeto y cuidado. No esperó respuesta, pero quería que supiera. No había renunciado. Ana Luisa, por su parte, vivía un conflicto interno silencioso. Recibía noticias de las obras por medio de Doña Rosa, y cada foto, cada informe, le provocaba una mezcla de alivio y rechazo. No quería admitirlo, pero sentía respeto por lo que Antonio hacía. Sin embargo, mantenía distancia. Tenía miedo de ser usada, de apegarse, de ser manipulada por una culpabilidad disfrazada de bondad. Toda su vida había estado marcada por pérdidas. El trabajo, el padre de Carlitos, su dignidad al pedir comida. Y ahora, ante un hombre que parecía dispuesto a devolvérselo todo, no sabía cómo reaccionar. Su instinto de protección era más fuerte que cualquier esperanza, pero no podía evitarlo. Pensaba en él todos los días. Doña Rosa lo notó, y como buena observadora de almas cansadas, no forzó nada, solo dejó espacio. Un día, al cerrar el restaurante, dijo con calma: «No todos los que se equivocan son iguales. Hay quienes se equivocan y huyen, y hay quienes se equivocan y vuelven». Ana Luisa no respondió. Solo se quedó allí, lavando platos, sintiendo las palabras resonar dentro de sí. Esa noche soñó con la escuela. Soñó con alumnos regresando a las aulas, las paredes pintadas, Carlitos corriendo por el patio, y al fondo él, Antonio, sosteniendo una pila de libros para entregar. Se despertó con lágrimas en los ojos y rabia en el pecho. No quería sentir eso, pero lo sentía. Tal vez porque, en el fondo, algo en ella también quería volver, no al pasado, sino a un lugar donde fuera posible recomenzar. Cuando la reconstrucción terminó, Antonio envió un sobre sencillo al restaurante. Dentro había 3 documentos: el acta oficial de nombramiento de Ana Luisa como directora de la nueva escuela Benito Juárez, el contrato con salario digno y beneficios completos, y una carta escrita a mano. No usó papel membretado ni firma digital. Era letra de persona común. En la carta decía simplemente: «No me debes nada, pero los niños te merecen allí. La escuela es tuya, como siempre lo fue, si decides aceptar». Ana Luisa leyó cada línea con las manos temblorosas. No lloró. Ya no era tiempo de lágrimas. Era momento de decidir.
Pasó la noche en vela, mirando a Carlitos dormir, preguntándose si aún era capaz de confiar, no solo en Antonio, sino en la idea de que el mundo a veces puede redimirse. A la mañana siguiente, cruzó la ciudad con paso firme. Llegó a la escuela antes de las 8. El edificio, ahora limpio y colorido, lucía una discreta lona anunciando su reapertura. Había niños llegando con sus padres, personal nuevo organizando materiales, sonrisas emocionadas. Ana Luisa se detuvo, respiró hondo y entró. Fue recibida por una coordinadora igual de emocionada. «Tu oficina está lista, podemos empezar cuando quieras». Ella solo asintió. Caminó hasta la sala que ahora llevaba su nombre y abrió la puerta con manos firmes. Sobre el escritorio había una foto antigua de la escuela antes de la demolición y al lado una actual, con las mismas ventanas, restauradas. Se sentó en la silla y por primera vez en mucho tiempo se sintió completa. No era un final feliz, era un comienzo, y ella elegiría con lucidez y fuerza vivirlo. Antonio no fue a la reapertura. Sabía que su presencia podía estorbar más que ayudar. Quería dar espacio, no protagonismo. Pasó el día viendo fotos que le enviaba el equipo. Imágenes sencillas, pero que lo emocionaron más que cualquier premio o portada de revista. Niños sonrientes con mochilas nuevas, profesores reencontrándose en el patio, personal pintando las paredes con cuidado. En una de las fotos vio a Ana Luisa de perfil, guiando a un grupo de practicantes con firmeza. No parecía alguien que había pedido sobras días atrás. Parecía una líder, una mujer que recuperaba su lugar por mérito propio. Antonio sonrió solo, sentado en su despacho, con la carpeta de la escuela aún sobre la mesa. Allí, en su ausencia, también había amor, porque ahora sabía que amar es también saber esperar. Días después, Antonio volvió al restaurante. No sabía si lo recibirían bien, pero fue de todas formas. Llegó a primera hora de la noche, con ropa sencilla. Doña Rosa sonrió al verlo, como si ya supiera que aparecería. «Ella llega después de las 8, como siempre», dijo, sirviéndole un vaso de agua sin preguntar. Se sentó en la misma mesa, esperando con una serenidad distinta. Cuando Ana Luisa entró, lo vio. Vaciló un segundo, pero se acercó y se sentó sin prisa. No había rencor en su mirada, solo cansancio y una tímida paz. Antonio sacó un sobre del bolsillo, más pequeño que el anterior. «Es solo una carta, sin propuesta, sin nada. Solo quería decirte lo que siento». Ella no lo abrió enseguida. Lo guardó en el bolsillo del abrigo y lo miró. «Has cambiado», dijo. Él asintió. «Sigo cambiando». Ana Luisa guardó silencio un tiempo. Lo observaba no por lo que decía, sino por lo que transmitía. Había en él una calma antes ausente, una forma menos defensiva, menos tensa. «No quiero depender de nadie», dijo al fin, «ni quiero que mi hijo piense que necesitamos ser salvados». Antonio la escuchó con atención. «No quiero salvarte, quiero caminar a tu lado, si me permites». Las palabras salieron simples, sin artificios. Era la primera vez que hablaba de sentimientos sin buscar control. Ella cruzó los brazos, se recostó en la silla. «Todavía estoy aprendiendo a confiar. Ve con calma, Antonio, porque solo tengo esta vida». Él sonrió sin forzar. «Yo también». Por primera vez parecían caminar al mismo compás. Esa noche salieron juntos del restaurante, sin tomarse de la mano, sin promesas, pero había algo diferente en el aire. Una liviandad nacida cuando el temor da paso a la posibilidad. De camino, ella le contó sobre los primeros días en la escuela, los niños que volvieron sonriendo, el chico que propuso plantar una huerta detrás del patio. Antonio la escuchaba como si esas historias fueran fragmentos de algo sagrado. Se sentía agradecido de ser parte, aunque fuera de lejos. Cuando se despidieron, ella dijo: «Si quieres conocer la escuela, puedes pasar cualquier día, pero sin anuncios, sin poses».
Él prometió que sí. Volvió a casa con el pecho lleno de algo que no sentía desde joven. Esperanza. No en él mismo, sino en el otro. Y sobre todo, en todo lo que aún podía crecer a partir de lo que casi fue destruido. Antonio visitó la escuela una mañana cualquiera sin avisar. Llevaba libros de literatura infantil y un par de balones para el patio, recuerdos de su infancia. Llegó en silencio. Fue recibido por una profesora que no lo reconoció al principio. Dejó los materiales en la sala de apoyo y observó desde lejos el movimiento del patio. Niños corriendo, voces animadas, una niña enseñando a otra a saltar la cuerda. Todo parecía vivo, auténtico. Ana Luisa apareció en el pasillo unos minutos después. No se sorprendió al verlo. «Te dije que podías venir, pero sin pompa». Él sonrió y levantó las manos. «Solo vine a dejar unos libros. Prometo no molestar». Ella lo acompañó hasta la sala de profesores. Caminaban lado a lado, sin necesidad de palabras para sostener su presencia. Ella le ofreció café y se sentaron en silencio unos minutos. Antonio notó que con Ana Luisa el silencio no era incómodo, era espacio para existir, respirar, ser. Observó los cuadros en la pared, retratos de alumnos antiguos, frases sobre educación, un mapa con chinchetas de colores marcando los barrios de donde venían los niños. «La mayoría camina más de media hora hasta aquí», comentó ella. «Pero ahora tienen uniformes, alimentación y pronto biblioteca». Él asintió. «Gracias a ti». Ella miró al cielo. «Gracias a nosotros y gracias a los niños que no desistieron». En ese instante Antonio comprendió que su transformación no era mérito, sino consecuencia. Consecuencia de haber mirado en los ojos adecuados, de haber escuchado en el momento adecuado, de haber dejado el orgullo a un lado. Y allí, en esa sala sencilla, comenzó a vislumbrar un futuro distinto, más íntegro, más genuino. Poco a poco, Antonio empezó a frecuentar la escuela con mayor regularidad. No como empresario ni como patrocinador. Iba como alguien que quería aprender sobre niños, profesores, lo que realmente importa fuera de los muros del mercado inmobiliario. Llevaba meriendas, organizaba pequeñas sesiones de lectura o simplemente se sentaba en el banco del patio para escuchar las conversaciones que escapaban por las ventanas. Un día, Carlitos corrió hacia él con un dibujo en la mano, un muñeco de traje sosteniendo la mano de un muñeco más pequeño. «Eres tú conmigo, papitonjo». Antonio se quedó sin palabras, no por el apodo, sino porque nadie le había llamado así. Su nombre, tantas veces repetido en juntas, columnas y titulares, ahora adquiría un sentido nuevo, íntimo, real. Guardó el dibujo en su cartera, sin duda su mayor tesoro. Ana Luisa observaba todo con cuidado. No se entregaba fácilmente, pero lo analizaba. Notaba cómo Antonio reaccionaba con los alumnos, cómo trataba al personal, cómo se dispuso a ayudar sin buscar protagonismo. Un día la encontró barriendo hojas en el patio. «¿Sabías que ya hay gente contratada para eso?» Él rió. «Lo sé, pero necesitaba pensar, y estar aquí ayuda». Ella sonrió levemente por primera vez sin reservas. Comenzaba a confiar, no porque él hiciera grandes promesas, sino por sus pequeños gestos repetidos. Ese día, al cierre, ella lo invitó a cenar en su casa. Un gesto simple, pero cargado de significado. Él aceptó, sabiendo que cruzar esa puerta exigía respeto. Cenan arroz, pollo y verduras. Carlitos se durmió en el sofá tras jugar hasta cansarse. Cuando ella le miró a los ojos, dijo solo: «Puedes quedarte un rato más si quieres». Antonio se quedó. Esa noche y muchas después, no como huésped, sino como parte. Comprendió las rutinas sencillas que nunca valoró. La hora de cenar, el baño de un niño, el cuidado del uniforme para el día siguiente. Cosas pequeñas que no caben.
en planillas, pero sostienen lo esencial. Aprendió a escuchar sin corregir, a ayudar sin invadir, a respetar el ritmo del otro. Ana Luisa, por su parte, no renunció a su independencia. Siguió yendo al mercado con su lista corta, pagando sus cuentas con su propio sueldo, rechazando cualquier lujo disfrazado de regalo. No es orgullo, decía, es equilibrio. Antonio lo entendía y admiraba. Esa mujer le enseñaba a amar sin dominar, a cuidar sin sofocar, a estar juntos sin borrar la historia que cada uno trae. 6 meses después, se casaron en un sábado soleado en el patio de la escuela Benito Juárez. No hubo vestido de diseño ni buffet sofisticado. Había flores del barrio, música en vivo interpretada por un exalumno y una mesa abundante con comida preparada por las madres de los alumnos. Carlitos corría entre las sillas con un carrito en la mano y al final de la ceremonia subió a un banquito y dijo con voz que aún mezclaba inocencia y alegría: «Ahora tengo una escuela y ahora tengo un papi también». Antonio contuvo las lágrimas, pero no pudo contener la sonrisa. Ana Luisa le apretó la mano con fuerza. Allí, frente a estudiantes, profesores y vecinos, la historia que nació de una pregunta dolorosa. ¿Puedo comer las sobras, señor? Tomó un nuevo nombre: Reencuentro. No perfecto, pero íntegro, y sobre todo, real. Con el tiempo, Antonio decidió reducir su presencia en la empresa. Dejó la gestión en manos de un nuevo consejo y se dedicó a proyectos sociales vinculados a la educación. No fue un cambio impulsivo, sino fruto de meses de escucha y transformación. Visitaba escuelas públicas, dialogaba con docentes, asistía a encuentros comunitarios. Su imagen en columnas de negocios fue desapareciendo gradualmente, y no lo extrañaba. Descubrió un nuevo tipo de reconocimiento: ser llamado por una niña por su nombre, un agradecimiento con un pastel hecho en casa, un profesor emocionado que se sentía visto. Ya no buscaba éxito, buscaba sentido, y lo encontraba día tras día, al ver niños estudiar en aulas cuidadas, con libros y espacio para crecer. Ana Luisa siguió firme al frente de la escuela. Con su liderazgo sereno y decidido, logró duplicar las matrículas, traer nuevos proyectos y establecer colaboraciones con universidades locales. Era respetada por sus colegas y querida por los alumnos, pero, sobre todo, era feliz. Su mirada, antes dura y cansada, ahora irradiaba luz. No porque la vida hubiera sido fácil, sino porque se había tornado justa. Antonio y ella establecieron una rutina discreta y sólida. Crearon tradiciones sencillas: preparar el café juntos los domingos, leer cuentos a Carlitos antes de dormir, ir a la feria los sábados. Pequeños rituales que hilvanan una vida, y aunque surgían dificultades, porque siempre las hay, aprendían a enfrentarlas con el tipo de amor que se construye, no se idealiza. Un amor nacido de la elección diaria de permanecer. En cierto cumpleaños de Carlitos organizaron una fiesta sencilla en el patio. Globos de colores, pastel de chocolate, banderines hechos por los niños. Allí, en medio de la algarabía, Antonio escuchó a Carlitos llamarlo papá, por primera vez, sin estar jugando. No hubo anuncio ni ceremonia. Fue natural, como si ese título existiera hacía mucho y solo necesitara ser pronunciado. Antonio se inclinó, abrazó al niño y sintió el pecho contraerse de un modo jamás provocado por un trofeo del mundo empresarial. Ana Luisa observó desde lejos y sonrió. En ese gesto todo tenía sentido: el error, la reparación, la espera, el amor. Y supo, con la certeza serena que solo el tiempo otorga, que aquel día lluvioso, aquel en que preguntó si podía comer sobras, no fue el fin. Fue el comienzo de todo. Con el paso de los años, algunas memorias se desvanecen como es natural. Carlitos creció, la escuela ganó más aulas, Antonio envejeció con menos vanidad y más ligereza.
Pero esa noche lluviosa nunca se perdió. Quedó grabada en los tres, de formas distintas. Para Antonio fue el punto en que dejó de huir de sí mismo. Para Ana Luisa fue el instante en que el dolor halló una chance de respuesta. No un milagro, sino una acción concreta. Y para Carlitos, aunque aún pequeño, fue el día que conoció un rostro que se convertiría en familia. Aquella pregunta dicha con dignidad: ¿puedo comer las sobras, señor?, dejó de ser un símbolo de vergüenza y pasó a ser un hito, un recordatorio de que la dignidad no es lo que se tiene, sino lo que se conserva, incluso cuando todo se está desmoronando. Antonio continuó escribiendo cartas, no por hábito, sino como modo de registrar lo que sentía, porque las palabras habladas a veces le escapaban. Las guardaba en una caja de madera en un armario del dormitorio. Eran textos breves, sobre días comunes. Una risa de Carlitos, un comentario de Ana Luisa, una mañana soleada en el patio de la escuela. Nada grandioso, pero eran esos registros los que lo mantenían anclado. En un mundo que conoció por cifras, ahora se guiaba por sentimientos, y eso era, para él, la revolución más grande. Un día escribió: la vida que construí con números se desplomó en un plato de pozole. Menos mal, porque sólo así descubrí que lo que realmente importa no se calcula, se vive. Dobró el papel con cuidado y lo guardó en la caja como si fuera un tesoro. Con el tiempo, la historia de la escuela Benito Juárez se difundió discretamente, sin campañas ni estridencias. Se contaba de boca en boca, como si fuera un secreto compartido entre quienes aún creen que el mundo puede cambiar, un gesto a la vez. Otras comunidades empezaron a visitar el lugar, ávidas de inspiración, queriendo entender cómo un espacio tan modesto lograba efectos tan profundos. Y la respuesta nunca estaba en las paredes nuevas, los libros llamativos o el comedor bien equipado. Estaba en las personas, en Ana Luisa, que miraba a cada alumno con la paciencia de quien sabe que educar es plantar sin prisa. En Antonio, que aprendió a despojarse del rol de benefactor y se volvió parte de un todo. Y en Carlitos, que creció sabiendo que su historia empezó con una pregunta sencilla, aunque dura, que lo condujo por un camino de afecto y construcción. Una tarde, con el sol bajando y tiñendo de dorado los muros escolares, Antonio se sentó en el banco del patio con Carlitos al lado. El niño, ahora de 8 años, contaba emocionado sobre un proyecto de ciencias. Antonio lo escuchaba atento, con una sonrisa leve. De pronto, el niño se detuvo y dijo: ¿sabías que si doña Rosa no hubiera hecho pozole ese día, yo no tendría escuela ni tendrías papá? Antonio rió, sorprendido por la claridad infantil. Es verdad, hijo, una sopa pudo cambiar la vida. Carlitos puso una mueca divertida. Menos mal que estaba buena, ¿no? Rieron juntos y Antonio, mirando a su hijo, pensó en lo agradecido que estaba por ese acaso. O quizás no fue acaso. Tal vez era el mundo dando una segunda oportunidad, en el momento adecuado. Esa noche, mientras Carlitos dormía abrazado a su dinosaurio de peluche, Antonio se quedó en el umbral, observándolo unos minutos. Respiraba lento, sereno, con la paz de quien se siente protegido. Esa imagen lo atravesó con fuerza, quizá porque él mismo, durante años, durmió en camas lujosas, pero sin experimentar esa seguridad. Era algo distinto, algo que ningún dinero puede comprar. Regresó a la sala, donde Ana Luisa corregía apuntes con los pies descalzos y una taza de té a su lado. Ella levantó la vista al verlo entrar, como siempre hacía, y le sonrió con suavidad. Antonio se sentó a su lado sin decir palabra. Solo se quedó allí, sintiendo el calor de esa presencia, como quien sabe que ya no necesita buscar nada afuera. En un momento ella lo miró y dijo: ¿recuerdas todo ese día? Él asintió. Cada detalle. Apoyó la cabeza en su hombro. También lo recuerdo.
Quedaron en silencio unos segundos. Luego ella completó. No todos los días uno cambia de rumbo, pero cuando cambia, la vida cambia también. Antonio apretó su mano levemente. La frase resonó dentro de él. El cambio no comenzaba con grandes gestos ni reformas. Empezaba con una mirada, una escucha, un plato compartido, y para él, aquel único día lluvioso había sido el inicio, el más simple, el más duro, el más definitivo, y ahora, años después, lo comprendía. No se trataba de sobras, se trataba de presencia, de estar, y él estaba, finalmente. En su aniversario, Antonio preparó algo sencillo, nada de flores costosas ni regalos pomposos. Cocinó en casa, pozole, con la receta que había pedido a doña Rosa meses atrás. Cuando Ana Luisa llegó de la escuela, cansada pero tranquila, encontró la mesa puesta con modestia, 2 velas, 2 platos hondo, y Carlitos ya en pijama, sonriendo al ver la escena. «Hoy es día de recordar de dónde venimos», dijo Antonio, mientras servía la sopa con cuidado. Ana Luisa se emocionó, pero no habló mucho. Sentaron y comieron en silencio. Era más que una comida, era un reencuentro con el punto de partida. Con cada cucharada el recuerdo revivía, pero sin dolor. Volvía como parte de la historia que ahora podían contar sin heridas abiertas, solo con cicatrices que enseñan. Después de cenar, Antonio salió con Carlitos a la terraza. Miraron las luces de la ciudad juntos. «Papá, ¿sigues construyendo edificios?», preguntó el niño. Antonio pensó un momento. «Ahora construyo gente, ayudando escuelas y comunidades». Carlitos asintió. «¿Es más difícil?». Él sonrió. «Es más real». El niño asintió satisfecho. Regresaron adentro, donde Ana Luisa ya guardaba los platos. Antonio se acercó y la abrazó por atrás, quedándose ahí unos segundos, sin decir nada, sin tener que decir. Era allí donde él quería estar, y era allí, en esa rutina común, que la vida mostraba su verdadero valor. No había lujo, pero había sentido. Y eso, aprendió, es lo que sostiene lo que vale la pena. Semanas después, invitado a dar una charla en la universidad sobre responsabilidad social en bienes raíces, Antonio la rechazó. No por desprecio, sino porque sabía que no era el indicado para ocupar ese escenario. Propuso en su lugar a Ana Luisa. «Ella tiene más que decir que yo». Y ella lo hizo. Habló ante los estudiantes con la misma firmeza con que dirige la escuela, sin adornos, sin clichés. Contó su historia con sobriedad, habló del impacto real de decisiones económicas en la vida de la gente. Terminó con esto: «No necesitamos redentores, necesitamos gente dispuesta a escuchar, corregir el rumbo, estar presente». La audiencia la aplaudió de pie. En la última fila, Antonio, discreto, sintió una lágrima rodar. No era orgullo, era gratitud, por haberse dejado transformar por ella. Al salir, Ana Luisa lo encontró en el corredor. «¿Lloraste?», le preguntó en broma. Él encogió los hombros con una sonrisa. «Sí, lloré». Ella rió y tomó su mano. Caminaron juntos hacia el estacionamiento, sin prisa. La noche era cálida, el cielo despejado, y la ciudad seguía en su indiferente tránsito. Pero para ellos, todo era memoria viva. El restaurante de doña Rosa, la escuela renacida, las charlas en el patio, las noches silenciosas con Carlitos durmiendo entre ambos. Un mundo entero nacido de un gesto mínimo. Y quizás eso era lo que la vida intentaba enseñar siempre, que en los bordes, en los encuentros improbables, en los días comunes, todo puede transformarse. Solo hay que estar dispuesto a escuchar. Años después, bajo la lluvia de otra tarde, Antonio encontró la carta escrita esa primera semana, justo después de conocer a Ana Luisa. La letra temblorosa, el papel amarillento, la leyó en silencio, como si reencontrara a un hombre que ya no era. Al final había una frase que no recordaba.
quiero merecer la confianza de alguien como ella. Sonrió con los ojos húmedos. Sabía que aún estaba en ese camino. No había punto final. Había constancia, había esfuerzo, había elección, y era eso lo que mantenía todo en pie. A su lado, Carlitos dibujaba con atención. «¿Qué estás dibujando?», preguntó. El niño alzó el papel, nuestra familia. Antonio asintió. Eran eso, una familia, de verdad. Aquella noche, al apagar la luz del dormitorio, Ana Luisa se recostó a su lado y casi dormida susurró: «Nunca más sobras, ¿vale?». Antonio la acercó, besó su frente y respondió con serenidad: «Nunca más». Afuera, la lluvia caía suave, casi como aquella primera noche. Pero ahora no había vacío. Había refugio, historia, amor. Un amor que no nació perfecto. Nació del dolor, del error, del encuentro improbable entre un hombre que olvidó sentir y una mujer que nunca dejó de luchar. Y en ese silencio compartido todo estaba dicho. Porque al final eso es lo que transforma una vida. Un solo día, una sola pregunta y el coraje de no volver a ser quien se era.